These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back. Desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió que iba a hacerse a un lado y a desistir de su candidatura por la presidencia de ese país y ungió a su vicepresidenta, Kamala Harris, las cábalas sobre si Kamala Harris, esta exfiscal y senadora demócrata, que se volvió famosa por su manera inquisidora de hacer las investigaciones, podía ser la figura que necesitaban los demócratas para frenar el ascenso que venía registrando la candidatura republicana de Donald Trump, el expresidente que quiere volver al poder y que iba adelante en las encuestas, cuando el candidato que tenía enfrente era Joe Biden. Joe Biden escribió en X el 21 de julio. Mis colegas demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar toda mi energía en los deberes que tengo como presidente por el resto de mi mandato. Mi primera decisión como el nominado del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta, y es la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecerle mi completo apoyo a Kamala Harris para ser la nominada de nuestro partido este año. Demócratas, es tiempo de unirnos y derrotar a Trump. Vamos a hacerlo. La incertidumbre sobre si Kamala Harris era la política indicada de llenar ese vacío dejado por Joe Biden se empezó a superar a los pocos días de haber sido ungida. Sorpresivamente logró el apoyo de los grandes grupos económicos que de inmediato donaron cantidades de dinero para su campaña. Un hecho que en la política norteamericana sirve para medir las posibilidades que tenga de ganar un candidato. Y no solamente sucedió eso, sino que, según una encuesta del New York Times y Siena College, publicada días después de haber sido ungida Kamala Harris, la vicepresidenta superó a Donald Trump por 4 puntos porcentuales en 3 estados claves conocidos como los swing states, es decir, estados péndulo, como son Wisconsin, Pensilvania y Michigan. En esos 3 estados superó a Donald Trump por 4 puntos. Un hecho que demostró que Kamala Harris había llegado a revitalizar una campaña que había ido perdiendo terreno por cuenta de las dudas que había generado entre los mismos demócratas el desempeño del presidente Joe Biden como candidato, sobre todo después del fracaso que tuvo en el último debate que tuvo cara a cara con Donald Trump. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more Border Patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. No solamente se le vio muy mal en el debate con Donald Trump, sino que en varias presentaciones tuvo errores garrafales, como cuando confundió al presidente Zelensky con Vladimir Putin en una reunión en la OTAN. I've said before, Russia will not prevail in this war. Ukraine will prevail in this war. And we'll stand with them every single step of the way. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. Kamala Harris, ahí donde la ven, ha batido todos los récords que puede batir hoy una mujer de raza negra con ascendencia surasiática. Es la primera vicepresidenta de raza negra y llega a ese puesto después de haber sido senadora
por el Partido Demócrata, representando a su estado, el estado de California, donde comenzó su carrera en el Departamento de Justicia, ocupando desde el 2004 todos los puestos posibles, fiscal de distrito de San Francisco, donde fue reconocida como una líder nacional en el movimiento por los derechos de las personas LGTBIQ+, hasta llegar a ser elegida fiscal general de California, donde le tocó asumir los problemas de la justicia del estado más grande del país. 38-year-old Kamala Harris was swept into office as San Francisco's district attorney, and as she did, she made history. For too long, we've asked these very simplistic questions about criminal justice policy that offer only two choices. You know, either you're soft on crime or you're tough on crime. And instead, I suggest we should be smart on crime. Durante su larga carrera por la administración pública y de justicia, siempre se le reconoció su agudeza a la hora de interrogar, destreza que la llegó a convertir en una mujer temible para muchos de los que tuvieron que ser blanco de sus interrogatorios. Uno de sus momentos cumbres fue esa audiencia en la que se iba a confirmar a Brett Kavanaugh como nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, propuesto por el entonces presidente Donald Trump. Ella fue implacable en su manera de interrogarlo en temas tan neurálgicos como el derecho al aborto o la intervención rusa en las elecciones del 2016, cuando ganó por primera vez Donald Trump. Can you think of any laws that give government the power to make decisions about the male body? I'm happy to answer a more specific question, but Male versus female. there are medical procedures. Okay? That the government has the power to make a decision about a man's body? I thought you were asking about medical procedures that are unique to men. I'll repeat the question. Can you think of any laws that give the government the power to make decisions about the male body? I'm not thinking of any right now, Senator. La despegada que se ha pegado Kamala Harris como nueva candidata de los demócratas prácticamente convierte la próxima convención en la oportunidad para que sea el partido el que le dé el apoyo y la reconozca ya oficialmente como la candidata del Partido Demócrata. Convención que se va a realizar el próximo 19 de agosto en la ciudad de Chicago. Para entender este fenómeno en que se ha convertido en tan poco tiempo Kamala Harris, hemos invitado al exdiplomático y embajador en Panamá, John Feeley. Actualmente es el director del Centro para la Integridad de Medios en Washington. Muchísimas gracias, María Jimena. Mira, es que realmente Estados Unidos ha vivido un mes de cambios que yo creo que nadie lo hubiera podido predecir. Vamos a repasar brevemente los acontecimientos políticos aquí en el último mes. ¿Ok? Tuvimos hace un mes un presidente candidato, Joe Biden, con casi 82 años, que estaba demostrando después de un debate que obviamente estaba padeciendo los estragos de la vejez, punto y aparte. Nada grave, nada más de lo ordinario, de lo normal, pero definitivamente un déficit cognitivo, lentitud en su forma de hablar, y Donald Trump, como ave de rapiña, cayó encima, inmediatamente comenzó a explotar las debilidades en su forma de hablar, el hecho de que el hombre que siempre había tenido que dominar su tartamudez, o sea, Joe Biden es famosamente un luchador y muy valiente a través de toda su vida pública, porque cuando niño tartamudeaba, y Donald Trump, sin piedad,
como el diablo, el villano de la película, le cae encima, le dice que no tiene el cerebro para esto y lo otro. Ok, estamos allá y lo que pasa es que los demócratas están perdiendo fe en que Joe Biden realmente puede continuar. O sea, en 4 años, si ganara, tendría 86 años. Aún con la medicina moderna, María Jimena, eso es una edad bastante avanzada para ser presidente del país, quizás más poderoso, todavía creo yo, más poderoso del mundo. Ok, ¿qué pasa? Tenemos 3 semanas, casi 3 semanas, de un dime-direte, de pérdida de confianza entre los demócratas y por fin, un buen domingo hace 2 semanas, Joe Biden se retira. Se retira con una carta muy digna y de la noche a la mañana recupera la dignidad, la seriedad, digamos, el legado que estaba perdiendo, que mucha gente, muchos comentaristas estaban diciendo que ese hombre que ha tenido más de medio siglo en la vida pública va a perder su legado por esta última etapa, cuando ya de mayor no puede con Donald Trump, con el hombre imbatible, el hombre que domina el escenario, Donald Trump. Ok, se retira. Y todo el mundo, ahora la próxima cosa que tuvimos que pensar aquí como ciudadanía es, ok, pero ¿quién va a ser candidato? Y inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero al otro día, Joe Biden da su endosa a Kamala Harris, su actual vicepresidenta. Pero hay intriga aquí, porque ¿Cuál? la intriga, María Jimena, es que todo el mundo aquí en Washington sabe que Joe Biden y Kamala Harris no han sido necesariamente la fórmula de más intimidad. Ha habido distancia personal entre las dos personas. Acuérdate que Kamala Harris había sido candidata en 2020 cuando ganó Joe Biden, y durante la primaria ella lo atacó a capa y espada, con fuerza. Casi lo tildó de racista, diciendo que ella era una niña en Oakland, California, en un autobús, y que Joe Biden votó en contra de una ley que hubiera desegregado el transporte terrestre de los niños. No, fue feo. Fue un episodio muy feo. I do not believe you are a racist. And I agree with you when you commit yourself to the importance of finding common ground. But I also believe, and it's personal, and I was actually it was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. Do you agree today that you were wrong to oppose busing in America then? No. Do you agree? I did not oppose busing in America. What I opposed is busing ordered by the Department of Education. That's what I opposed. Well, there was a failure of states to integrate public schools in America. I was part of the second class to integrate Berkeley, California public schools almost 2 decades after Brown v. Board of Education. Because your city council made that decision. It was a So local that's decision. where the federal government must step in. The That's why we have the federal Voting government Rights Act and the Civil Rights Act. That's why we need to pass the Equality Act. That's why we need to pass the ERA, because there are moments in history where states fail to preserve the civil rights of all people. Entonces, esos roces quedaron. Y se sabía también, fue secreto a voces, que la mujer de Joe Biden, la doctora Jill Biden, mujer muy cumplida, profesora y íntima asesora de Joe Biden, no tenía mucho amor por su Kamala. vicepresidente, por Kamala, para nada. Entonces fue una sorpresa, pero Kamala es la candidata. Ok, ahora tiene que ganar, porque acuérdate que Joe Biden simplemente puede soltar, bajo nuestro sistema, puede soltar, liberar efectivamente sus delegados que había ganado en la primaria. Entonces, había en ese momento, hace 2 semanas, todo el mundo estaba hablando de una convención abierta
o una convención que fuera más como una coronación. Bueno, resulta que Kamala Harris, casi desde el inicio del anuncio, cuando ella apareció con Joe Biden, ha arrancado a mil, con fuerza. Ha pegado bien, hablando con más vigor, más joven, un discurso que no es tan progresista loco como, como Donald Trump la quiere pintar, simplemente hablando de los acontecimientos de los últimos 4 años como vicepresidenta y apareciendo francamente como un aliento, como una brisa nueva, un viento nuevo, como decimos aquí. Kamala Harris ganó correctamente por una votación remoto los más de 4,000 delegados del Partido Demócrata. Entonces, tenemos en el porvenir, bien pronto, la semana que entra, en la ciudad de Chicago, la convención, que es la convocatoria de los demócratas, y ahí Kamala Harris y ahora Tim Walz, que van a hacer la fórmula. Pero, y entonces, John, ¿por qué no nos explicas qué va a pasar entonces en la convención demócrata que comienza el 19 de este mes, el 19 de agosto? ¿Va a llegar ya prácticamente Kamala Harris como la candidata y se le va a ungir, se le va a coronar? ¿O cómo es el mecanismo? Porque es la primera vez, hay que establecer esto, que sucede que un candidato demócrata no va a ser escogido a través de las primarias, como tradicionalmente se hace, sino que se hace a través de una decisión presidencial que después viene a ser refrendada por la convención demócrata. Joe Biden no tiene capacidad o la potestad, digamos, bajo la Constitución, de darle dedazo a nadie. Simplemente puede sugerir. Y eso es lo que hizo. Lo llamamos aquí endosar. Él endosó a Kamala Harris formalmente diciendo, yo quiero que ella sea la candidata. Ok, ¿qué tiene que pasar aquí? Por las reglas y protocolos internos del Partido Demócrata, ellos tienen aproximadamente 4,000 delegados dentro del partido. Son los peces gordos del Partido Demócrata. Y ellos decidieron entre ellos hacer una votación. Yo creo que fue hace como 3 días, precisamente, 3 o 4 días, y estamos grabando hoy el 8 de agosto. La razón por la cual es interesante, Ohio, el estado de Ohio, puso una regla interna solo por el estado de Ohio que para que un candidato o una candidata aparezca en la votación en el estado de Ohio para presidencia, tiene que haberlo hecho o tiene que haberse declarado como candidato por el partido y los reglamentos internos del partido antes del 15 de agosto. Eso fue adelantado. Eso efectivamente fue una maniobra del Partido Republicano que controla el estado de Ohio para que no hubiera una convención abierta. Ellos querían efectivamente sellar Joe Biden como el candidato de los que iba a aparecer en su papeleta, en su voto. Bueno, por eso los demócratas reaccionaron y cuando Joe Biden se retiró y nombró a Kamala Harris como su preferencia, ellos tuvieron que sellar, certificar ese deseo a través de una votación remota que hicieron efectivamente. Entonces, eso quiere decir que va a haber una coronación, teatro político en Chicago en una semana. Pero de inmediato, lo sorprendente es que los grandes poderes económicos también la endosaron. Y en cosa de horas, Kamala Harris logró batir récords en materia de aportes a su campaña. Y quisiera preguntarte, John, en ese sentido, ¿cómo es que funcionan las campañas electorales? En este caso, fueron los billonarios norteamericanos los que decidieron poner todos los huevos en la canasta de Kamala Harris y prácticamente la eligieron, o por lo menos
legitimaron la endosada que había hecho Joe Biden. ¿Qué peso tienen los billonarios en las campañas políticas en los Estados Unidos? Mira, lo primero que tenemos que decir, amiga, es que Colombia no es el único país que padece de dinero en sus campañas políticas. Como ciudadano, yo simplemente hago el comentario de que es una vergüenza que una campaña política para presidencia de los Estados Unidos cuesta tanto. Pero estamos aquí a estas alturas de la partida. Ella, es cierto, inmediatamente nombraron a Biden. Ella recaudó más de 20 millones en 24 horas. Eso es una cantidad enorme, pero el costo de las pautas, el costo de los spots, el costo de montar campaña, eventos, tarimas, todo es así. Entonces, los peces gordos tienen razón que hay dos tipos. Aquí tenemos dinero que va directo a la campaña y dinero que va a los que apoyan la campaña, los famosos PACs, Political Action Committees. Los PACs no tienen límite, puede donar cuanto quiera. La campaña presidencial por persona jurídica hay un límite. Ese límite yo creo que es $2,800, algo por el estilo. Pero inmediatamente nombraron a Kamala. Tuviste que grandes agrupaciones, organizaciones e individuos se animaron a donar, y es muy interesante hacer público su donación, alzando la mano públicamente por las redes sociales, en X, en Instagram, diciendo qué emoción. Y eso realmente fue como un destape. Lo que sentimos aquí fue un destape, porque con el señor Biden, lamentablemente, era como una familia. Hay que pensarlo como una familia que tiene el patriarca, que está en declive por su salud, que el patriarca que todo el mundo hace 4 años miró como salvador, porque nos salvó de Donald Trump. Y ahora era la persona que tuvimos que cuidar, que los asistentes siempre estaban al lado de él, señalándole, no, por aquí, por allá, señor presidente. Y el pobre hombre se despistaba en los eventos públicos. Y entonces cuando llega Kamala, esa mujer vibrante, joven, negra, de ascendencia por su mamá hindú, fue como realmente un nuevo viento, literalmente. Otro palo que nadie esperaba es el nombramiento de Tim Walz como compañero de fórmula de Kamala Harris. Esta decisión también fue inesperada, y por lo que nos va a contar aquí John Philly, también fue una decisión acertada, que pone a Kamala Harris en una muy buena posición para disputarle a Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos. Mira, lo primero que tenemos que reflexionar aquí es que Rubén Blades, el famoso salsero panameño, lo tuvo correcto cuando cantó: sorpresa te da la vida te da sorpresa. Porque nadie Se imaginó. fuera del estado de Minnesota, y los politólogos sabíamos quién era Tim Walz. Es gobernador del estado de Minnesota. Minnesota es uno de los 6 estados que llamamos nosotros morados, porque es una mezcla entre los demócratas, que son azules, eso es su color, y los trumpistas o republicanos, que es rojo. Entonces tú mezclas rojo, azul y un estado morado. Minnesota históricamente ha sido parte de lo que se llama la muralla azul, porque siempre va por los demócratas, aunque no por mucho. No arrasan allá. Siempre es una contienda bien cerrada. Es un swing state, pero no es un swing state. No, es un swing state. Bueno, no, en realidad Minnesota no es un swing state, sino es un estado que siempre está mencionado como posible estado bisagra, ¿verdad? Pero en realidad creo que en los últimos 40 años solo ha votado por el republicano una sola vez. Siempre a final de cuentas cae demócrata, pero no por mucho. Entonces,
Siempre todo el mundo lo está mirando. Al lado de Minnesota tenemos Michigan, al sur, y Michigan es muy importante este año, y al sur tenemos Pensilvania. Esos son los tres estados que llamamos la muralla azul. Si los republicanos no pueden rebasar o saltar la muralla azul, no pueden ganar matemáticamente por el colegio electoral. Entonces, Tim Walz sale de ese estado que es clave, que es muy importante, y era uno de los nombres en la baraja de ser seleccionado como vicecandidato a la vicepresidencia de Kamala Harris. Los otros eran Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, y Pensilvania es muy importante porque Pensilvania es el botín de 19 votos electorales, que es muy importante. Pero ella no seleccionó a él. El otro fue Mark Kelly, que es senador del estado de Arizona y esposo de una famosa diputada aquí que sufrió un ataque, un homicidio, y es conocido como anti-armas aquí, anti-armas. Y además, por encima, Mark Kelly tenía lo atractivo de ser un astronauta. ¿A quién no le gusta un astronauta? O sea, es muy popular, es un tipo que habla bien y además piloto y astronauta. Entonces había mucha gente que pensaba, no, este es él, el natural. Bueno, al final de cuentas ella escogió tu tío. Literalmente eso es lo que la gente le está diciendo. Es como tu tío que tú quieres mucho, que es un tipo buena gente, que es campesino en términos americanos, no es campesino con mugre por debajo de las uñas, pero viene de lo que es el campo, el sector agricultor del estado de Minnesota. Es un tipo, bueno, gordo, pero medio rechonchito, digamos. Sonríe mucho y sonríe muy fácil. Y esto es la parte que a mí en lo personal me cae súper bien. Antes de hacerse político, él era un maestro. Maestro por más de 20 años. Él enseñaba la historia, él era el técnico del equipo de fútbol americano. Este tipo, Tim Walz, es más americano que la bandera. Él viene de lo que llamamos Flyover America, la parte de los Estados Unidos, que la élite de las costas, en contra de quien los trumpistas les encanta arremeter. Y entonces ellos cuando estaban volando de Nueva York a Los Ángeles, miraban abajo y ahí veían en el centro del país, en el estado de Minnesota, un tipo como Tim Walz que estaba cortando su propia grama, atendiendo su propio jardín. Los viernes por la noche estaba en el gimnasio del equipo de la prepa, de la secundaria, la escuela secundaria donde él enseñaba, apoyando su equipo. O sea, este es un tipo, un genuino americano. Y lo curioso aquí es que va a ser, y Kamala sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella escogió su opuesto, no una persona que parecía como ella. Abogada, es otra cosa, es el primer candidato a la vicepresidencia de los demócratas en más de medio siglo que no asistió a una escuela de leyes, que no es experto en derecho, no es abogado, es un maestro y es un ex gobernador que de verdad tiene un récord excelente en Minnesota. Minnesota es uno de los estados más atractivos en Estados Unidos donde vivir y tiene un clima horrible para mí porque nieve mucho y hace mucho frío. Sin embargo, la calidad de vida en Minnesota es muy bueno, muy bueno. Y a mucha gente allá, los votantes, aun por más conservadores que sean, votan por un demócrata. ¿Por qué? Porque ha podido entregar las cosas que el pueblo quiere. Y él cuando habla, habla como tu vecino, como tu tío, como un tipo muy sensato, muy tranquilo. Y aquí los medios sociales están llenos de sus discursos. Y lo curioso es que hace un mes
quizás 3 gatos sabían quién era Tim Walz fuera del estado de Minnesota. Te hago esta reflexión, John, que es más que una pregunta. Los Estados Unidos nunca ha tenido una presidenta mujer. La única vez que estuvo a punto de hacerlo fue cuando el Partido Demócrata eligió como su representante a la presidencia a Hillary Clinton, que era la esposa de Bill Clinton, el expresidente norteamericano. Ella le tocó de contrincante a Donald Trump. Acuérdense ustedes esos debates en las elecciones del 2016. Una de las elecciones que yo creo que cambió la manera de hacer política en el mundo, porque se utilizaron todos los juguetes de la inteligencia artificial, los bots, las redes, perfilamiento de datos, Cambridge Analytica a su máxima potencia por parte de ambas campañas, pero en mayor medida por la manera como Donald Trump embistió con toda esa fuerza de la tecnología a Hillary Clinton hasta acabarla, inventándole toda suerte de historias que nunca fueron verdad. Mientras él se elegía como presidente de los Estados Unidos gracias a una alianza lograda con los rusos. Bueno, en ese momento Donald Trump convirtió a Hillary Clinton en una bruja y no la bajó de ahí. Y Hillary Clinton, a pesar de ser una mujer súper preparada, que sabía cómo funcionaba el poder, fue derrotada. ¿Y de qué manera? No puede pasar lo mismo hoy con Kamala Harris. Y la pregunta del millón, ¿está los Estados Unidos listos para tener una presidenta mujer? Tenemos que esperar, tenemos que ver si Donald Trump va a aceptar el desafío de debatir a Kamala Harris, cosa que ahora está en jaque, no sabemos. Se suponía que en septiembre tuviéramos aquí el segundo debate. Donald Trump y el equipo de Trump están diciendo, bueno, pero ustedes cambiaron candidato y yo no acepté debatir a ella, sino al viejo. Y ahora que Joe Biden está afuera, ellos lo están repensando. ¿Por qué? Porque Kamala Harris es exfiscal. Mira, no sé, María Jimena, si les ayuda a los amigos que nos acompañan hoy que diera quizás un pequeño resumen de quién es Kamala Harris. Creo que vale la pena. Kamala Harris es, número 1, la primera mujer vicepresidente en la historia de los Estados Unidos. Eso de por sí es un logro y significa que es una mujer extraordinaria, con talentos, ciertos talentos. Independientemente de que si te gusta o no te gusta sus políticas, sus ideas, filosofía, etcétera, es la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos. Es la primera mujer negra, también vicepresidenta, y es la mujer de raza africana-americana que más alto rango ha logrado en los Estados Unidos. Fue senadora solo 4 años, 4 escasos años. Acuérdate que un periodo de aquí es 6 años de senador, pero entre 2017 y 2021 ella sirvió como senadora en el Senado de los Estados Unidos, representando el estado de California, y su fama durante aquellos 4 años era de fiscal, cuando ella era experta en las interpelaciones, cuando las audiencias de los burócratas, de los jefes de industria, los titanes de industria, cuando tenían que declarar en el Congreso, ella tenía la fama de ser una inquisidora temible, porque tiene una mente como hojilla de Gillette. Fue fiscal, es precisamente por eso, pero no solamente fiscal, ella ha vivido y trabajado casi toda su vida en California, es de allá. Estudió por un tiempito, su mamá la llevó, cuando los padres se divorciaron, la mamá la llevó a vivir en Canadá, en Montreal. Volvió y estudió en Washington, D.C., en una universidad que es muy emblemática, muy importante, se llama Howard, no Harvard, pero Howard. Howard University es uno de, yo creo que son 7 o 8
universidades establecidas exclusivamente para gente afroamericana. En la época de reconstrucción, después de la Guerra Civil de los Estados Unidos, reconocieron que ahora que los esclavos ya no eran esclavos, Estados Unidos y especialmente la comunidad negra quería educar a su propia gente. Entonces, son universidades con mucho abolengo, son universidades con mucho orgullo y han producido una cantidad de pues, profesionales en todos los campos, todas las áreas profesionales de gente afroamericana. Ella es egresada y orgulloso producto de esa Universidad de Howard, pero volvió a California y pasó como 20 años trabajando como fiscal. Y fue elegida como fiscal del estado de California en 2 ocasiones y trabajaba allá hasta el 17 cuando se postuló para el puesto de senadora y ganó la primera vez. Entonces, todo esto digo para que la gente entienda que esta es una señora que ha ganado. Ella es una ganadora. ¿Sabe cómo a Trump le encanta decir perdedor? Que una persona no sabe ganar y que con él MAGA y los republicanos. Y no es Hillary Clinton, que a pesar de que ella tenía unas cualidades impresionantes, pues era también la esposa de un expresidente. Y Kamala no viene arropada por esas mismas sombras, porque es una mujer hecha por sí misma, que además ha recorrido casi toda la administración de la justicia en California y que estuvo en el Senado. No por quitarle nada a Hillary, porque Hillary es una abogada también, exacto. una mujer muy cumplida, Sí. pero cuando ella se postuló para el Senado del estado de Nueva York, no era una persona conocida como cualquier otra cosa, como esposa del expresidente. Y Kamala ya tiene esta trayectoria. Y como digo, en las interpelaciones era famosa. O sea, la gente no quería estar sentado frente a ella. Entonces, por eso yo entiendo por qué Donald Trump le está temblando la mano de batirla, porque esta es una mujer que tiene agallas. Y entonces estaba planteado un debate ahorita para en septiembre. Que Está planteado, no pero no aceptado. Uh-huh. Entonces, ¿tú sientes que ya esta descripción que nos haces de Kamala y de su coequipero, que es Tim Walz, demuestra que los Estados Unidos está lista para una presidenta mujer? Porque mira que es curioso, ¿no? La gran potencia del mundo, cuando ya ha habido tantas mujeres en otros países presidentas y en Estados Unidos todavía no. Totalmente. Margaret Thatcher, Michelle Bachelet, Laura Chinchilla. Exacto. O sea, la lista es larga y tendida de mujeres en democracias en otra parte del mundo y Estados Unidos no. Yo honestamente creo que el hecho de ser mujer no es tan importante de que Kamala es reconocida como una política progresista. Acuérdate que aquí MAGA y aquí Donald Trump han tenido tanta resonancia porque un gran segmento de la población norteamericana teme el futuro, teme que con la globalización de las industrias ellos van a perder más trabajo, temen a los migrantes que vienen aquí para quitarme a mí mi trabajo, para meter sus hijos en la aula académica de mis hijos, donde mis impuestos van a pagar por su bienestar. Donald Trump y su camarada de fórmula, de etiquete, J.D. Vance, tienen un discurso de miedo. La verdad es que Estados Unidos, a mi juicio, pero yo creo que, francamente, a juicio de todo el mundo, estamos ya listos para tener una mujer presidenta. Yo creo que más importante en estas elecciones en noviembre va a ser si estamos listos para elegir a una mujer abiertamente progresista. Estados Unidos es un país
centrista históricamente. Hemos tenido algunos extremos, hemos tenido nuestra época de McCarthyism en los 50, cuando cogimos aquí una furia anticomunista. Hemos tenido épocas bastante progresistas, como la época de los 60 de derechos civiles y la votación de los negros, etcétera. Pero en general, Estados Unidos y el electorado de los Estados Unidos prefiere sus políticos más bien en el centro. Mira algunos de los presidentes más populares de los últimos tiempos. Bill Clinton, hasta George Bush, hijo, y George Bush, padre, que el mundo percibió a George Bush, hijo, como un vaquero, loco, etcétera. Pero su discurso interno era conservatismo, pero con compasión. O sea, siempre hay la tendencia de complacer los extremos, pero atender realmente al pueblo del centro. ¿Qué pasa con Trump? Él rompe ese paradigma. Él rompe ese paradigma en el sentido de que él abiertamente pone elementos de la ciudadanía uno en contra del otro. Los verdaderos americanos, los patriotas, principalmente del centro del país, con menor niveles de educación, en contra de sus conciudadanos de las costas de California, de Nueva York, de Washington, de Boston, y él convierte el discurso, lamentablemente, en no solamente un discurso de política, sino de tribus, de, de tribus, de que ustedes, los demócratas, son los enemigos. Es un poco como en el marxismo, cuando para que funcione el marxismo tienes que inventar el enemigo interno. Y eso es precisamente lo que ha hecho Donald Trump. Con éxito lo hizo, tildando el Estado profundo como enemigo del pueblo, tildando a los burócratas del gobierno federal como enemigos del pueblo. Que llega Kamala Harris, Joe Biden, es un discurso mucho más tradicional, pero ellos definitivamente como Partido Demócrata quieren incluir a los extremos que Trump había satanizado. Me refiero a la comunidad LGBTQ, me refiero a las madres solteras, me refiero a los pobres. Entonces, esto va a ser realmente la neta, o sea, la esencia de la contienda en noviembre. ¿Qué crees que va a pasar en noviembre? Porque tiene muy poco tiempo Kamala Harris para hacer campaña. Donald Trump está haciendo campaña hace rato, además de toda la publicidad que ha tenido por cuenta de su juicio. Obviamente hablo por mí mismo, no represento ninguno de los candidatos, pero yo creo que gran parte de lo que Kamala y su compañero de fórmula de etiquete, Tim Walz, pueden hacer es cambiar el diálogo. Porque te cuento, María Jimena, como americano, lo que más me ha provocado angustia es ver, o sea, simplemente la ira y el ruido y el odio que se expresa por las redes sociales aquí, un grupo de americanos en contra de otro grupo de americanos. Y mira, si tú te acuerdas, en la campaña del 16, Hillary Clinton, hay muchos analistas que piensan que Hillary Clinton perdió la elección cuando ella arremetió no en contra de Donald Trump, sino en contra de la gente que apoyaba a Donald Trump. Es una cosa satanizar al contrincante político, es otra cosa satanizar a la gente que lo apoya. Y Tim Walz ayer precisamente dijo algo muy sabio. Dijo, yo no tengo ningún problema con la gente que va a votar por Trump. Son mis parientes, son mis vecinos. Yo obviamente tengo diferencia con la visión política, pero con esa gente no. Eso es una diferencia de diálogo.
Eso para mí es quizás el comienzo de una nueva época de política, pero no de guerra política. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.